Sale, entonces vamos a iniciar la grabación de la clase con la discusión de la tarea, ¿sí? Entonces, vamos a revisar punto por punto. El punto uno era muy sencillo, o sea, no, esto nada más era hacer un dibujo, ¿sí? Había que encontrar los correspondientes puntos, todos están en el primer cuadrante, unirlos con una línea y ver qué figura les daba, o sea, esto no estaba bastante sencillo. Eh, el punto número 2, de la misma manera, era decir las coordenadas de los puntos A, B, C hasta el F, ¿sí? Entonces nada más hay que cuidar, hay que contar con mucho cuidado en las líneas, los espacios de aquí. Aquí en las hojas de mi libro se alcanza a ver, por ejemplo, que el A es uno 2 3 3 en la X y uno 2 3 4 5, entonces es 3,5, ¿no? La B es 1, 2, 3, 4, 5,0. ¿Sí? Entonces hay algunos puntos que quedan sobre los X, sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces ahí les tenía que dar un cero, ¿no? Acá encontrar los puntos es el contrario del de arriba. Nada más hay que avanzar izquierda, derecha, arriba, abajo y poner las correspondientes marcas, etiquetas del punto de aquí. Y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Nada más para... Vamos a tratar nada más de acomodar bien eso. Para que se vean las dos cosas al mismo tiempo. Y esto que les estoy a punto de explicar, digamos que es como, como un tip en general para cualquier curso de matemáticas, sobre todo cuando ocurren o pasan algunos problemas que les pueden dar resultados raros como este. Entonces, miren, vamos con el sencillo. El punto B, vamos a nombrar los tres puntos, ¿no? O sea, para no dejarlo así al aire. Entonces tenemos que, por ejemplo, el punto A es menos uno menos 2 menos 3 menos 4,0. Primero necesitamos sacar sus puntos en rectangulares, ¿no? El punto B, ese es 1,2. Y el punto C, ese es 0. O sea, como no avanzamos en la X, ahí toca un 0. Y vamos a tener hacia abajo negativo, menos uno menos 2 menos 3. Entonces ahí están los puntos, ¿sí? Ahora, las fórmulas con las que podíamos hacer el ejercicio eran de las que les puse por ahí las etiquetas de rectangulares a polares, ¿no? Entonces, polares, ¿sí? Son las fórmulas que ocupábamos. Nos dan X y Y, entonces hay que calcular R y el ángulo. Entonces, las fórmulas son estas, nada más para recordarlas un poquitito, ¿sí? Y la del ángulo, pues esa es la fórmula a lo mejor más latosa, pero es esa. Y aquí recordar que se le suma un ángulo de corrección que depende, se agregan ciertos valores en el cuadrante en el que estemos, ¿no? Entonces, el ángulo de corrección para el cuadrante uno, que es el positivo positivo, les recuerdo que aquí se suman 0, 180, 180, 360. Muy bien, entonces vámonos con el punto fácil, ¿no? Que hubiera sido este. Entonces, para B, el proceso hubiera sido, tomo este de por aquí, sustituyo los números, 1, perdón, ahí va 1, 2, y
haciendo toda esta cuenta, pues les tiene que quedar ahí raíz cuadrada de 5, que más o menos les tiene que marcar en una calculadora esto para que lo ubiquen con decimales. Les va a dar 2.23. Y luego para el ángulo vamos a utilizar esta. En este caso aquí la y vale 2, la x vale 1. Este va a valer 0 grados porque estamos en el primer cuadrante. Y ya que hagan toda esa operación, chicos, por favor, háganlo en su calculadora. O sea, no, yo aquí les pongo el resultado y eso, eh, pero, o sea, practiquen con la calculadora, úsenla, cerciórense de que dan estos números y no otros. Y bueno, ahí truncándole los decimales, le queda 63.43. Entonces el resultado, pudiéramos decir que el punto B se escribe como 2.23, 63.43 grados. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Entonces, antes de avanzar a los puntos truculentos entre comillas, porque van a ver que es muy sencillo, eh, ¿alguna duda con el ejercicio B? O sea, con la parte B. Profe, ahí no se sumaba 63.43 más 180. No, porque el ángulo de corrección se agrega cuando estás en el cuadrante 2, que es donde está ahorita la manita, el 3 y el 4. El ángulo de corrección en el cuadrante 1, que es donde está la letra B, ahí no se agrega nada, ahí el ángulo que se le agrega es de 0. Oh, ya, ok, gracias. ¿Sí? De hecho, ahorita estos dos, a eso sí les vamos a tener, vamos a ver que hay que agregarles, ¿no? Sí, Sí, me estaba confundiendo con perdón. sí, no, no, no te preocupes. Y aquí Juan Pablo puso en los comentarios que si no le sale tangente a la -1 en la calculadora, o sea, exactamente hay que usar Shift y después presionar el botón de tangente para que les aparezca. Son como les dicen las funciones secundarias, las letritas chiquitas que traen ahí. Profe, ¿cómo le hice en la calculadora del segundo ejercicio? Hay, justamente como lo describe aquí Juan Pablo en su comentario, lo que hay que teclear en la calculadora para que le salga esto, vas a teclar la letra Shift o también le dicen la letra segunda función, ¿sí? Después le van a agregar el botón que dice tangente, ¿sí? Abren un paréntesis, luego o sea, presionan 2, el símbolo de división, que sería o en algunas calculadoras viene como una diagonal. Cierras el paréntesis, le das igual y si tu calculadora está en grados, directamente te va a dar 63.4. Sí, ahí para Juan Manuel que estaba preguntando o cualquier otro cómo se saca ese resultado. ¿Sí? Y precisamente esa es la idea, ¿no? Que si ven que no les da el número, pregunten o vean a lo mejor que están tecleando mal. Bueno, vamos con los otros dos puntos. ¿Sí? Entonces vamos a copiar esto de aquí y nada más vamos ¿cómo se llama? Vamos a trabajarlo para A, ¿no? Entonces para A ya habíamos dicho que el punto, vamos a, está. Y para el punto A dijimos que era -1, -2, era -4,0. Entonces, estos números, así como están aquí, hay que sustituirlos acá. O sea, no hay pierde, chicos. O sea, para el punto A puede estar medio truculento, pero va a funcionar. Aquí el resultado que ustedes van a obtener es -4 al cuadrado. O sea, se va a hacer positivo, les va a dar 4 por 4 16, menos por menos más. Y la raíz cuadrada de 16, pues da 4.
Entonces R es igual a 4. ¿Sí? Sustituyan todo esto en su calculadora y deben de obtener un 4 por acá, así como está escrito aquí con los paréntesis. Ahora, ¿era necesario hacer este cálculo? No, porque cuando vamos a cambiar coordenadas polares o a buscar una distancia, o sea, lo importante es que te dé el número o que te acuerdes qué significa. Aquí significa cuál es la distancia del origen al punto A. Entonces, cuando los puntos los tenemos sobre el eje X o sobre el eje Y, pues solamente cuéntenle. O sea, vean, la distancia es 1, 2, 3, 4. Y ahí está el 4. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí, Juan Pablo? me quedé con duda. Entonces, el primero se utiliza y entre x o x entre y, porque lo había dictado como y entre x. No, sí, es Y entre X. Sí, y ahorita vamos para acá con el ángulo. Entonces, en este caso es para el ángulo. Aquí le van a poner 0 entre -4. ¿Sí? O sea, los puntos que están aquí, acuérdense, el primero es la X, el segundo es la Y, entonces es Y entre X. Entonces es 0 entre -4. 0 entre -4 en su calculadora les va a dar 0. Y si ustedes calculan la, la tangente, aquí le voy a poner más pasitos. Este de aquí les va a dar un 0. Y aquí el ángulo de corrección no es 0. Aquí el ángulo de corrección, como estamos en el cuadrante 2 o en el 3, dijimos que el ángulo de corrección para estos dos casos es de 180. ¿Sí? Entonces, este de aquí les va a dar 0 en la calculadora más 180. Entonces el resultado es 180. Y acuérdense de lo que yo les enseñé ahí en la primera clase. Les dije que aquí van 0 grados, aquí van 90, aquí van 180, 270 y 360 o 0 ya cuando le das la vuelta completa. Entonces, este punto, vean que es como intuitivo, lógico de sacarse en las coordenadas polares. Piénsenlo con cuidado y no era necesario ni siquiera calcular las fórmulas. ¿Sí? O sea, vean o sea, hay algunos puntos, ¿sí? Que se obtienen los resultados o se transforman por lógica y eso es lo que quiero que se queden con la clase. Si le entendieron a las coordenadas polares, pues van a ver que la distancia de aquí para acá es 4, ¿sí? 4 rayitas y que esta dirección es 180 grados. Y vean, las fórmulas se los dan. Nada más que ver el cero aquí y acordarse que acá iba un 180, pues a lo mejor yo entiendo que genera confusión, ¿sí? O que uno de los puntos da cero y dices, ah, caray, ¿qué hago con ese cero? ¿No? Como que te puede chocar las primeras veces. Pero ven, este es el resultado para el punto A. Entonces, no sé si tengan alguna duda del resultado A y ya con esto les va a quedar muy claro que el C se hacía de manera semejante. Entonces, ¿alguna duda con el punto A? ¿Los escucho? No, profe. Si hubiera por ahí algún comentario. Y el más truculento de todos, pues sí era el punto C. Para el C este da 0 y aquí quedaba un -3. Y el procedimiento, pues con las fórmulas, es bastante semejante. Entonces, ya que hagan esto con su calculadora, ahí les tiene que dar 3, que es la distancia del origen a C. Y aquí están las 3 rayitas, ¿no? ¿Sí? Aquí es la parte extraña del problema va a ser esta. Cuando ustedes en su calculadora hagan 3 entre 0, les va a marcar un error. ¿Sí? ¿Y qué significa ese error que les marca la calculadora? Este error en la calculadora les va a decir que les da un número muy grande o que les da un número muy infinito. ¿Sí? Resulta que la tangente de un número muy infinito, ¿sí? Muy grande, y es una de las cosas que vamos a ver en este curso y este resultado nos va a estar saliendo un par de veces. ¿Sí? Esto significa que el ángulo es de 90 grados. Y bueno, este signo menos quiere decir que va hacia abajo. Entonces, con la calculadora aquí tú no vas a poder sacar los 90 grados. Ese es el rollo. ¿Sí? Y que esta operación se indefine. Eh, entonces esto te va a dar 90. Como vamos a estar en esta región, hay que sumarle 180 y 90 más 180 te va a dar los, ¿cómo se llama? Los 270. ¿Sí? Entonces, a lo,
ya conforme vayamos avanzando, vamos a explicar por qué esto da 90, o bueno, quizás retomándolo un poquito para que no se quede en el aire. Les recuerdo que por ahí en Mate 2, cuando se vieron los signos de las funciones trigonométricas y todo eso, ya muy muy al final, por ahí, bueno, al menos yo a los que les di curso, por ahí les explicaba que la tangente les podía dar un número infinito. Y es que más o menos pasa lo siguiente. Vamos a poner una gráfica de tangente para que se acuerden ustedes cómo son. La gráfica de la tangente es algo como esto. ¿Sí? Nada más quiero poner una... Aquí las gráficas les aparecen en radianes, pero o sea, digamos que no, que eso no les preocupe. Se hace una transformación nada más de grados a radianes. Entonces, esta gráfica, ¿sí? Estas gráficas les dice cuánto vale la tangente para ciertos valores. Entonces, que dice menos pi medios, ¿sí? Este número de aquí eh, significa 90 grados, ¿sí? Entonces, para 90 grados, vean que si ustedes quieren buscar la tangente aquí, la tangente empieza a agarrar un valor muy muy negativo. De hecho, se suele decir que es menos infinito. Entonces, cuando tenemos un número infinitamente grande, ¿sí? En este caso negativo, el correspondiente ángulo es de 90, ¿sí? En este caso de menos 90. Entonces eso fue más o menos eso fue lo que sucedió, ¿sí? Que este valor nos tiene que dar 90, y a este 90, al sumarle 180 nos da 270. ¿Sí? Entonces, matemáticamente eso a lo mejor ahorita les puede ser chocante, pero eso da, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda para, en este caso para el C. Entonces, igual, lo mismo ocurre que para el B. Si ustedes revisaban aquí se vale que a mano le pongan 3,270. Y esas eran las dos cosas extras que quería que hicieran, ¿sí? Lo demás yo creo que fue muy sencillo. Entonces, los escucho si hay alguna duda. Si no, aquí la moraleja es, esta es la parte importante. O sea, si tú entiendes lo que estabas haciendo, o sea, por lógica pudiste haber observado que te podías brincar las fórmulas y que los puntos A y C pues ya eran directamente la distancia 4 en dirección 180 y aquí la distancia 3 en dirección 270. Entonces, ¿dudas o comentarios? Profe, en la tarea se guarda como tarea uno nombre y apellido, ¿verdad? Sí, yo les sugiero que les pongan esos nombres a las tareas para que ustedes mismos identifiquen sus archivos y no me vayan a mandar un archivo que no es, o no vayan a mandar después mi tarea como una tarea de otra materia. Luego eso sucede, pero en los nombres de los archivos ustedes los pueden manejar conforme les convenga. Mi recomendación siempre es, a los nombres de cualquier tarea pues necesitan al menos para ustedes tener qué tarea es y de qué materia, ¿no? Así como una numeración y pues ahí que le agreguen sus nombres. Entonces, y luego aquí duda de Juan Manuel, entonces donde dice 180 grados es por los cuadrantes, así es. Sí, correcto, Juan Manuel. Ese ángulo de corrección que sale en la fórmula, que ya nomás lo puse acá, ¿sí? De aquí toma diferentes valores según el cuadrante en el cual tú estás recuperando el valor, ¿no? Entonces, cuadrante 1 vale 0 el ángulo de corrección, cuadrante 2 y 3, que son estos, los de la izquierda, para los dos vale 180 y para el cuadrante de aquí abajo 360. Ángel, sí pueden reenviar la tarea. De hecho, la tarea mientras esté habilitada, a lo mejor la pueden, o sea, la pueden pedir deshacer la entrega y la pueden volver a mandar, ¿sí? Si es que la quieren corregir. Nada más que sí es bien importante que lo hagan rápido, porque les acuerdo que la tarea caduca ahorita a las 2, ¿no? Ya después de las 2 no se puede reenviar nada. Si su tarea me la mandaron mal, también la pueden dejar así, o sea, no se preocupen. El objetivo de este curso, o sea, algo que a mí me gustaría que les vaya quedando muy,
muy claro. Acuérdense que pasar estas materias en estas modalidades donde van entregando las tareas es sencillo, ¿sí? Entonces, y en ese aspecto, vean que los profesores en general en todos los cursos somos laxos para la revisión, dada la situación de tener que hacerlo en línea, a veces se torna muy complicado. Entonces, en la medida que ustedes se preocupan en este curso más por aprender y entender las cosas, les va a ir mejor a que si se preocupan como por estar haciendo las entregas, o incluso claro que las entregas es bueno que estén lo mejor hechas, eh, pero o sea, para lo primordial del curso es que digieran la información, ¿sí? Si van digiriendo la información y son disciplinados con las entregas, en general les va a ir bien. Bueno, entonces los escucho si hay alguna última duda de esto, si no vámonos a lo del lugar geométrico. Vale, entonces vamos a comenzar con lo del lugar geométrico, ¿sí? En matemáticas, un lugar geométrico, o sea, esto lo vamos a revisar o a platicar así muy brevemente. Digamos que esto del lugar geométrico es justo de lo que se trata todo el curso, ¿sí? El lugar geométrico es dar alguna definición, ¿sí? Que cumplan algún conjunto de puntos y encontrar el conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, este término del lugar geométrico, digamos que va a ir acompañado de un proceso de lógica o de definición, ¿sí? Y con el concepto del lugar geométrico, uno va a poder definir las ecuaciones de algunas figuras o de algunas formas. Entonces, aquí en las subsecuentes páginas, su libro discute un poquito qué es, por ejemplo, una mediatriz, qué es una circunferencia, qué es una parábola o qué es una elipse, como ejemplos de lugares geométricos, ¿sí? Entonces, para que esto quede claro, vamos a explicar, por ejemplo, la mediatriz, que es uno de esos conceptos como muy sencillos. Y quizás para que quede un poquito más claro, se los voy a platicar en mi programa de dibujo. Entonces aquí tenemos el programita de dibujo. Entonces vamos a tener una recta, la que sea, ¿sí? Aquí por una cuestión de yo hacer esto de la mediatriz de una manera muy sencilla, voy a hacer primero el caso más sencillo, que es un segmento de línea completamente acostada. Entonces la mediatriz de esta línea recta va a corresponder a encontrar su punto medio, es decir, encontrar su mitad. Y en este caso la mitad, ya que tenemos la mitad, que es aproximadamente donde está esa X, ¿sí? Ahí en la pantalla, ahí vamos a hacer pasar otra recta que produzca una recta de 90 grados con esta. Entonces, la mediatriz la voy a poner en este caso con una línea punteada. Ahí está, esta sería la mediatriz y quedarían así. Entonces el segmento de recta o el cachito de recta, que lo podemos nombrar con las letras mayúsculas AB, ¿sí? Donde A y B son los puntos, ¿sí? Entonces como le vamos a poner esos puntos, vamos a señalarlos más o menos así. Entonces la mediatriz de este segmento de recta pues es esta línea punteada, ¿sí? O sea, vean, está muy fácil. Si la línea en este caso estuviera, una de las líneas estuviera rotada, pues bueno, se valía que esto estuviera así, ¿no? Entonces en un caso más general, pues esta es una línea inclinada cualesquiera, entonces la mediatriz corta la línea recta a la mitad, corta este segmento recta a la mitad y pasa por el medio. Entonces les estoy explicando en cuestión de trazos qué es la mediatriz, ¿sí? Ahora, la mediatriz tiene un significado como lugar geométrico, ¿sí? Se dice que la mediatriz es el punto que equidista, en este caso, a los extremos A y B. Así se podrá definir también a la mediatriz. ¿Qué significa eso de equidistan? Que están a las mismas distancias. Entonces, si tú escoges un punto
sobre, ¿cómo se llama? Sobre la recta, ¿sí? Sobre la mediatriz, cualquier punto que está sobre la mediatriz se encuentra a la misma distancia de A y de B. Entonces eso es a lo que nos referimos como un lugar geométrico, un espacio que cumple con alguna definición dada. Entonces si tú escoges ese punto sobre la mediatriz en este caso, y tú mides la distancia que hay de aquí, del azul al rojo y del azul al rojo de acá, pues van a ver que es exactamente la misma, ¿sí? Si este punto ustedes lo colocan en alguna otra posición diferente, van a ver que la definición se sigue cumpliendo. Entonces, este es un ejemplo de lugar geométrico, ¿sí? La definición dice mediatriz, y la definición de mediatriz como lugar geométrico sería el lugar que equidista a los dos extremos de una recta cualesquiera, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro el concepto de mediatriz y a lo que nos estamos refiriendo con esto de lugar geométrico, o si le suena confuso, le suena extraño. Es muy importante que esto lo vayan pescando desde ahorita, porque este es el punto de partida para muchos de los temas que se van a ver a lo largo del curso. Bueno, si sienten que quede claro o dicen, chin, profe, es que no sé ni qué preguntarle, vamos a otro ejemplo que es más sencillo. Vamos al ejemplo, en este caso de la circunferencia, ¿sí? La circunferencia, todos ¿cómo se dice? La ubicamos, en este caso por ser un arco cerrado, ¿no? Completamente regular, que queda descrito su tamaño, sus dimensiones, ya sea por el radio o en este caso por el diámetro de la misma. Entonces, en cuestión de figura, a ustedes les queda claro que es una circunferencia, siempre las han reconocido, pero la circunferencia puede ser entendida como un lugar geométrico. La circunferencia, ¿qué definición tiene como lugar geométrico? La circunferencia es el lugar geométrico que equidista a un punto llamado centro, ¿sí? Entonces ustedes toman el punto en cuestión, que le llamamos el centro de la circunferencia, que aquí lo voy a poner de color verde, dibujo una circunferencia, voy a marcar su centro. Entonces la circunferencia es el lugar geométrico que equidista a un punto, ¿sí? En el espacio, y este punto se le llama centro. ¿Qué quiere decir eso? La circunferencia es esta línea negra, ¿sí? De hecho, así como la mediatriz aquí yo la marqué como una línea punteada, aquí el lugar geométrico lo voy a poner también como una línea punteada. Entonces, donde está esta línea punteada es la zona que queda, que tiene la misma distancia en referencia desde el punto verde. Entonces, si tú tomas el punto verde y quieres calcular la distancia a ese lugar geométrico, ¿sí? Vas a ver que todo este lugar geométrico, que si tú vas escogiendo algunos otros puntos, estas líneas que las voy a poner de color rojo, van a tener que medir lo mismo, ¿sí? Y esas líneas rojas, bueno, nosotros las conocemos como diámetros, ¿sí? Entonces vean, esto es una manera un poquito distinta de entender los trazos, ¿sí? Entonces cualquiera de estos, ¿cómo se llama? Posiciones que se encuentran sobre la línea punteada, ¿sí? Todas están a la misma distancia del punto, ¿cómo se llama? Del punto verde. Entonces esa es la circunferencia como un lugar geométrico. Entonces no sé si ya va quedando un poquito más claro el concepto del lugar geométrico. Aquí el lugar geométrico es la mediatriz, el punto que equidista a la distancia de dos puntos que están unidos por una línea recta. Circunferencia, conjunto, lugar geométrico que equidista la distancia a un punto llamado centro, ¿sí? Aquí yo les puse nada más dos, pero ustedes pueden trazar más distancias a diferentes posiciones, ¿sí? Y de manera muy semejante se pueden definir figuras como la elipse o la parábola. Entonces, bueno, ahí vamos juntando nuestros ejemplitos. Paso a la siguiente definición, o algún comentario, o de plano no saben ni qué preguntarle lo del lugar geométrico, o si les queda claro.
siempre va a haber dos puntos, o sea, un punto en los que haya dos rectas o ajá, líneas, pues. Lo del lugar geométrico, dependiendo de la figura, pueden ser uno o varios puntos, pero casi siempre se utilizan comparando dos. Sí, pero Ok, eso viene en la definición como tal de la figura, en este caso, o lugar geométrico. ok, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, aquí los dos puntos aquí los puntos que equidistan en la mediatriz son dos. Aquí los puntos que equidistan en el círculo pues son infinitos, o sea, tú tienes infinitos puntos aquí cuáles colocar, ¿no? Digo, de entrada tienes 360, que son los diferentes grados, pero tú puedes tener ahí puntos intermedios. Entonces, aquí tú tienes infinita cantidad de puntos equidistantes, mientras que aquí tú tienes nomás dos. No sé si con eso se ve más clara tu pregunta, Stephanie. Sí, 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 o sea, digamos, yo sé, esto es nuevo, ¿no? Ahora, vamos a explicar una parábola, ¿no? Las parábolas son de esas cosas que seguramente ustedes han escuchado ya hablar o mencionar en algún punto de sus vidas, ¿sí? Una parábola es algo así como esto, es como una especie de lóbulo. Aquí la voy a tantear, a aproximar, ¿sí? Entonces una parábola aproximadamente tiene esa forma, ¿sí? Y bueno, las parábolas pues tienen, ¿cómo se dice? Tienen otros elementos que los vamos a conocer, que los vamos a revisar conforme avancemos en el curso. Ahorita se los menciono de manera muy breve. Una parábola tiene lo que conocemos como un eje, ¿no? Que lo voy a poner ahorita con una línea sólida. El eje es esa línea, como quien dice, que separa la parábola en dos partes, ¿no? Dos mitades iguales, ¿sí? Y sobre esta línea, que es el eje de la parábola, se las pongo ahí para que la ubiquen, ¿sí? Nos va a ayudar a encontrar los puntos de interés. Vamos a encontrar un punto muy importante que se le conoce como foco, ¿sí? ¿Qué tanta distancia tiene que haber del vértice de la parábola, que es esta parte de aquí abajo, hacia acá arriba? Bueno, eso va a ir saliendo en el curso, ¿no? Sí, o sea, eso ahí nos va a ir quedando. Entonces les pongo los nombres de los elementos de la parábola. El punto de abajo es el vértice, ¿sí? El punto de color rojo le llamamos foco, ¿sí? Eh, Vamos, es como cuando les platican las partes del círculo, ¿no? Que encuentran el radio, encuentran el diámetro, encuentran el arco, las cuerdas, etcétera. Pues bueno, en ese sentido una parábola también tiene partes, ¿no? Entonces entiéndase de esa manera. Y bueno, les digo, conforme avancemos, vamos a ir discutiendo más en detalle esto. Ahorita los ponemos de manera general para tratar de que ubiquen por primera vez las partes de la parábola. ¿Sí? Este eje me va a convenir hacerlo un poquito más largo. Y respecto a esta línea, o sea, imagínense que la parte plana de la parábola, pues hay un pedacito o va a haber una recta paralela, ¿sí? Que se va a encontrar a la misma distancia del foco. Nada más esta línea vamos a hacerla un poquito más gordita y vamos a ponerla de color verde. Entonces esa línea recta de color verde, que es digamos más o menos paralela a esta parte, ¿sí? O sea, imaginando que esto es como lo que define una línea recta, a esta línea verde se le conoce como directriz. ¿Sí? Y digamos que todas las parábolas de alguna manera usan la directriz para ubicarse. Entonces aquí yo les puse la parábola parada, le decimos, de manera vertical, pero una parábola puede estar por supuesto rotada, ¿no? Y sus partes quedarían así. Entonces, directriz es una línea recta, esta línea recta es infinita hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces,
la parábola es el punto que equidista a los puntos de la directriz respecto de la parábola con respecto a los del foco. Es decir, todas las líneas punteadas están a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿Sí? Es esto cuando está bien dibujada la parábola. Aquí yo la hice de manera al tanteo, pero una parábola correcta, esta distancia del foco para acá es la misma. De hecho, les recomiendo que cuando vayan viendo definiciones de lugares geométricos, se vayan a la Wikipedia. ¿Sí? De hecho, en la Wikipedia vienen unas animaciones bien útiles para entender esto. Entonces, miren, vamos a parábola, a la Wikipedia. ¿Sí? Ahí sí va a estar bien dibujada. Aquí está parábola, parábola. Entonces aquí les ponemos algunos ejemplos. Entonces, si ustedes van midiendo la distancia del foco al punto de la parábola y ustedes van midiendo a partir de este mismo punto la distancia recta que hay de aquí a la directriz, estas dos líneas rojas son iguales. Por ejemplo, si ustedes escogen este punto de aquí de la parábola, el vértice, vean que esta distancia del foco es la misma que la que hay a la directriz. Si ustedes agarran un punto por aquí intermedio, esta distancia de aquí para acá, ¿sí?, va a ser la misma distancia que hay recta de aquí para acá. Entonces cualquiera de los puntos que ustedes puedan encontrar sobre la línea azul producen la misma distancia, el punto hasta el foco, que el punto de forma recta hacia la directriz. ¿Sí? Entonces, o sea, vean, está media, una parábola es una figura media como muy curiosa, como muy extraña, que pueda hacer eso. ¿Sí? Y el hecho de que una parábola pueda hacer eso, o tenga esa propiedad de que equidista la distancia del foco a la directriz, es precisamente lo que ayuda a la parábola a que se pueda utilizar para enfocar ondas como sonido o enfocar luz. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es la parábola como una aplicación física. Por ejemplo, aquí la distancia FS es la misma que la SD. La distancia FR es la misma que la RC. La distancia FQ es la misma que la QB y la distancia FP es la misma que PA. Entonces, la parábola es el lugar geométrico que equidista la distancia entre un lugar conocido como foco y la distancia recta a una, y la distancia respecto a una recta que se le conoce como directriz. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda con lo de parábola como lugar geométrico? No, profe. Y por ejemplo, ya para discutir el último, ¿sí?, que les proponía acá su libro, vamos a discutir la elipse. La elipse es muy fácil de entender y esa también se las voy a explicar en la Wikipedia. ¿Sí? Esto era lo que les decía, ¿no? Que hay unos artículos muy, muy interesantes y muy bien hechos en la, ¿cómo se llama?, en la Wikipedia. Entonces, la elipse, aquí está, ¿no? ¿Sí? La elipse es un lugar geométrico de todos los puntos en un plano, tales que la suma de sus distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Y aquí en este dibujito, en esta animación se ve claro. Estos dos puntos se llaman focos de la elipse. ¿Sí? Por acá anda el centro de la elipse, estos se llaman vértices. Entonces, si ustedes suman esas dos líneas negras, ¿sí?, siempre esas dos líneas negras, su suma siempre es un número fijo. Entonces, si tú escoges cualquier punto sobre la elipse, en cualquier punto donde tú escojas, la suma de esas dos líneas les van a dar el mismo número. ¿Sí? Entonces, es una elipse como lugar geométrico. A ver, vamos a ver si por acá viene otro dibujo. Por ejemplo, si tú escoges este punto, el azul, ¿sí?, y tú sumas la distancia PF con la distancia FP de acá, o sea, esta línea verde con esta línea... perdón, si tú escoges este punto, el P, y tú calculas la distancia
cae del foco 1 al foco 2 y tú sumas esos dos valores, te va a dar el mismo resultado que si, por ejemplo, tú escoges el punto B minúscula y ahora sacas la distancia de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, esa suma de distancia siempre te da el mismo valor. Entonces, eso es una elipse, ¿sí? Y aquí les pone el ejemplo. Si tú sumas roja con azul, la suma siempre te da 10 para el caso de esta elipse. No importa qué punto tú escojas, ¿sí? Obviamente, si tú vas avanzando sobre la elipse, la línea roja se hará larga y la azul se encogerá y viceversa, ¿sí? Una irá aumentando y la otra irá aumentando y disminuyendo, pero la suma siempre es la misma. Entonces, ya la idea del curso es, con esas definiciones geométricas, uno va a poder deducir cómo son las ecuaciones, por ejemplo, de una mediatriz, cómo debe ser la ecuación de una circunferencia, cómo debe ser la ecuación de una parábola y cómo debe ser la ecuación de una elipse. Entonces, estas definiciones, ¿sí? Estas palabras que están aquí, mediante el lenguaje algebraico se pueden hacer una ecuación. Y ahí termina la clase de hoy. Entonces, no sé si tengan dudas. En caso de que no tengan dudas, pues eso sería todo. Se pueden retirar, pueden ir a la titularidad y les deseo buen inicio de semana. Si tienen dudas, me quedo un minutito para escucharlos. Muchas gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Sale ustedes, buen día. Gracias, profe.